Hola amantes sobrenatural, soy el viajero, y hoy vamos a adentrarnos en los recovecos más ignotos de la base aérea de Rendlesham. En una fría noche de diciembre de 1980. Algo rompió la calma de Safar, luces inexplicables, huellas misteriosas. Y, sobre todo, un mensaje que nadie supo descifrar. ¿Te atreves a descubrir qué voces susurraron órdenes prohibidas en los altavoces de una instalación militar? Ponte los auriculares. Ajusta el volumen, porque lo que escucharás a continuación te hará cuestionar todo lo que creías conocer. En nuestro mundo existen muchos enigmas que apenas unos pocos han contemplado. Entre arboladas oscuras y hangares desiertos, se ocultan fragmentos de realidad que la mayoría ignora. Hoy, exploraremos cómo un mensaje convertido en eco viviente cambió para siempre la percepción de lo paranormal en Rendlesham. Antes de emprender este viaje, déjame pedirte un pequeño favor, comenta voces en la base para demostrar que estás listo para descifrar el misterio y ayuda al canal a crecer con cada interacción. Además, regálanos un like. Así YouTube sabrá que este relato merece ser compartido con más buscadores de lo inexplicable. La luna se disolvía tras nubes pesadas cuando el sargento James Penny y el soldado John Barrows activaron sus linternas al salir del puesto de guardia. El aire olía a musgo húmedo y aceite frío, típico de las viejas instalaciones de la base aérea de Rendlesham. Aquella noche del 26 de diciembre de 1980. Nadie esperaba que las sombras murieran de un modo diferente, bajo luces plateadas que parpadeaban entre los abetos como luciérnagas gigantescas. Mientras avanzaban por el sendero aterciopelado de hojas secas, sus radios crujieron con estática. Un murmullo incisivo emergió de los altavoces, tan claro que hicieron una pausa. James, John, las voces pronunciaron sus nombres con la cadencia de alguien que conocía cada sílaba. El corazón de Penny latió con fuerza. Había revisado cada cable, cada antena en la estación, y no encontró explicación técnica para aquella transmisión. Penny levantó el volumen. Entre chasquidos emergió una consigna casi militar: desactiven el perímetro. Prepárense para el contacto. John frunció el ceño. Nadie en la base había dado la orden de retirada ni cambiado protocolos de seguridad. Aquella instrucción quebrantaba todas las normas. La voz continuó: no resistan, obedezcan. Entonces los dos hombres se miraron, comprendiendo que aquello iba más allá de una broma pesada. Guiados por la voz, avanzaron hacia el corazón del bosque que rodeaba la base. La linterna de Barrows iluminó huellas que no correspondían a ningún calzado militar. Eran ovaladas, convergentes y desprovistas de tacón. Su textura brillaba como metal fundido en contacto con la tierra. Penny anotó cada medida: 90 centímetros de longitud, patrón simétrico, presión irregular. El aire se densificó de un modo casi táctil, como si los árboles contuvieran el aliento. Poco a poco, el murmullo se transformó en una melodía hipnótica, un código rítmico de pulsos y silencios que se filtraba en las radios de toda la base. Oficial tras oficial encendía su equipo y, sin previo aviso, emitía aquella misma orden modulada: prepárense para el contacto. No resistan. En menos de 5 minutos, el mensaje había invadido cada canal, desde el despacho del comandante hasta los garajes de mantenimiento. De pronto, un destello recorrió el cielo. Una masa luminosa descendió entre los abetos, tan próxima que iluminó los rostros petrificados de Penny y Barrows. Aquella esfera no emitía sonido alguno, pero su kilowatt de energía corrompió los sistemas de comunicación, enredando las voces en un eco infinito. El suelo retumbó con latidos mecánicos, como si la misma base respirara al ritmo de un gigante. El sargento Penny sacó su grabadora portátil y presionó RS. Quería dejar constancia de la anomalía. Pero en lugar de voces humanas, la cinta capturó un zumbido monótono que parecía atravesar la piel. Al reproducirla segundos después, él mismo escuchó órdenes alternativas: protejan el secretismo. El dominio será nuestro. La contradicción entre ambas transmisiones erizó su nuca. ¿Qué entidad manipulaba aquella frecuencia?
entre el resplandor de las linternas y la neblina matinal. John descubrió un monolito metálico de unos 2 metros de altura. Su superficie, lisa como espejo, proyectaba las siluetas de los 2 soldados deformadas, alargadas. Las huellas conducían directamente hasta esa columna inexpugnable. No había bisagras ni paneles. Parecía un fragmento llegado de otro mundo, plantado con deliberada exactitud. Al rodear el monolito para inspeccionar un posible acceso, la estática se hizo un coro. Decenas de voces se superponían, repitiendo fragmentos de radio militar y palabras en idiomas sin descifrar. Penny tiró de la grabadora y comprobó la pantalla. La cinta se había detenido, consumida por completo. Sin evidencias físicas de la grabación, solo les quedó un silencio hostil, tan denso que pudieron escucharse la respiración y los latidos mutuos. Mientras el amanecer envainaba sus colores en el horizonte, el monolito desapareció. Ni un centímetro. Se hundió en la tierra. Del mismo modo, el zumbido se extinguió y con él, las voces que habían retenido a la base entera bajo un himno de obediencia forzada. Solo quedaban las huellas en el lodo, el parpadeo residual de aquella luz plateada y el miedo intacto de quienes, por breve lapso, creyeron reconocerse en las órdenes de un invasor desconocido. Cuando la última radiación plateada se disolvió entre los abetos, la calma parecía querer volver a adueñarse de Rendlesham. Sin embargo, ese silencio fue solo un velo sobre un murmullo persistente en el hangar principal. Un grupo de técnicos avanzó con cautela entre los C-130 estacionados, aquel recinto donde antes solo se escuchaba el eco de motores inactivos y el roce de piezas metálicas. Ahora albergaba un latido extraño, un eco de voces que rebotaba en las paredes como un susurro hambriento. Los destellos de las linternas rebotaban en las superficies de aluminio, pero nada parecía dañar la penumbra. Entonces empezó el primer indicio, una frecuencia secundaria, muy baja, casi imperceptible, filtrándose por los auriculares de los soldados. Bajo ese murmullo emergía otro tono, subterráneo, como si Miles Day y los invisibles jalasen la realidad hacia una coordenada desconocida. El sargento Penny, con el rostro aún empapado en sudor, se ajustó el casco y apretó los dientes para aislarse del bullicio mental que incubaba aquella anomalía. ¿Lo escuchan?, preguntó en voz baja. Solo obtuvo un gesto afirmativo de Barrows, cuyos ojos brillaban con una mezcla de asombro y temor. Decidieron caminar hacia el fondo del hangar, donde un viejo altavoz industrial colgaba del techo, desconectado de la red principal. Según los planos, aquel equipo llevaba años inutilizado. No obstante, una corriente oscilante lo activó de pronto, provocando un estruendo sordo que estremeció de raíz el metal de la estructura. A través de la rejilla oxidada, emergió una voz profunda, cavernosa, que pronunció un único mandato: abren la compuerta. La frase rebotó en la mente de todos, penetrando la superficie de la concentración con una insistencia abrumadora. El coronel Holt, que había llegado al hangar tras recibir la alerta de Penny, ordenó con voz firme: inspección inmediata. Nadie obedece sin mi autorización. Pero antes de que lograra cerrar la boca, escuchó el eco de su propia voz transformada, deformada, replicada por el altavoz con una cadencia distinta. Obedezcan al contacto. Holt dio un paso atrás. Siempre había sido un hombre rígido en disciplina, pero aquella inversión retórica despojó cualquier asomo de autoridad. Paralizados, los oficiales percibieron cómo generaciones de protocolos y instrucciones militares saltaban por los aires, sustituidas por un ideario inhumano que se filtra en el sistema nervioso. 2 guardias, de carácter aguerrido, apuntaron sus fusiles a la estructura del altavoz. Dispararon varias ráfagas. Las balas chocaron con la carcasa metálica, produciendo chispas que se derretían en el aire. Sin embargo, la voz no se quebró. Al contrario, adquirió un tono de burla, un retintín que traspasó la barrera de acero. No resistirán. En ese instante, una corriente de aire glacial recorrió el hangar. Las luces fluorescentes comenzaron a parpadear de manera irregular, como si trapichearan con la misma mecánica de las voces. Al encenderse de nuevo,
Dejaron entrever que una de las naves había estacionado su compuerta inferior, algo imposible sin órdenes previas, y su caucho de sellado mostraba huellas verdes, como si hubieran depositado impurezas orgánicas en el metal. El olor era agrio, cercano al ozono y a la carne quemada. Penny y Barrows intercambiaron una mirada que combinaba determinación y pavor. Decidieron acercarse al área de carga de aquel C-130 y comprobar si las voces provenían de su interior. Con cada paso, escuchaban un coro etéreo. Mujeres y hombres recitando fragmentos de consignas antiguas, balbuceando en latín y en un idioma que ninguno de ellos conocía. Bajo aquel parloteo, surgía un pulso rítmico, como si alguien transmitiera con precisión el código Morse. 3 golpes, 2 silencios, 4 golpes y una palabra: iniciad. El coronel Holt levantó su mano en un gesto de alerta, pero su cuerpo no reaccionó. Fue Barrows quien lo sujetó por el hombro y le susurró: no podemos quedarnos aquí. Entonces, como un resorte, los tres retrocedieron, justo cuando la rampa del avión empezó a descender lentamente por sí sola. Un haz de luz interior cortó la penumbra, iluminando el suelo con un resplandor verdoso. Allí, posada en el piso, una silueta esculpida en sombra se erguía, con facciones apenas perceptibles, como un guardián erguido que nos invitaba o nos acosaba. El eco de las voces fue intensificándose, emanando del vientre de la nave. Parecía que la propia estructura del Hangar vibraba al compás de una emisora oculta. Los hombres sintieron una torsión en la nuca, un dolor punzante que acallaba sus pensamientos. Cada fibra de su ser se debatía entre el instinto de huir y la inexplicable atracción de aquel mensaje. En un arrebato de valentía o de locura, Penny agarró la linterna. Se acercó a la compuerta y tocó la superficie metálica con la yema de los dedos. Al contacto, la voz se detuvo de golpe, como si alguien apagara un interruptor. El silencio devolvió la conciencia a todos, pero la impresión permaneció. Ninguno de los presentes olvidaría jamás el frío que impregnó sus manos y el estruendo mental que acompañó esa caricia. Sin embargo, antes de recuperar la voz, Barrows percibió algo más, un último susurro, casi en un suspiro, que retumbó en su mente y se prolongó en la penumbra. Decía tan solo 2 palabras: abriremos paso. Cuando la última resonancia de abriremos paso se evaporó en el aire gélido del hangar. Un silencio tan denso que pesaba sobre los hombros de Penny y Barrows los envolvió. Aquella orden doblegaria había perforado sus mentes, y, con ella, una grieta se había abierto en la frágil frontera entre lo tangible y lo ignoto. El coronel Holt, aún pálido tras presenciar cómo la rampa del C-130 descendía sin intervención humana, respiró hondo y ordenó que se estableciera un perímetro de cuarentena alrededor del Hangar 2B. Sin embargo, ni vallas ni ametralladoras detendrían lo que había sido invocado poco antes del amanecer, mientras los primeros rayos anaranjados se filtraban tras los pinos. Un equipo de ingenieros de la USAF, provistos con detectores de metales y cámaras de alta resolución, se adentró en el bosque siguiendo las huellas verdes que habían surgido en la maleza. Las pisadas parecían multiplicarse y bifurcarse, siempre convergiendo en el claro donde antes se alzó el monolito. Ahora, el terreno exhibía un remolino de ramas rotas y ceniza oscura, como si una explosión silenciosa hubiera desgarrado la vegetación en círculos concéntricos. El sargento Penny, guiando el pelotón de ingenieros, señaló el epicentro. Un surco ovalado, 50 centímetros más profundo que las huellas exteriores, con vetas de un material vítreo que brillaba con tono verdoso. Usuarios de fotografía infrarroja detectaron allí una firma térmica anómala, temperaturas fluctuantes entre 10 y 45 grados centígrados en cuestión de segundos. Un fenómeno fuera de toda explicación científica conocida. Mientras tanto, el coronel Holt revisaba con escepticismo los registros de comunicación, buscando rastros de señales humanas que hubieran ordenado la apertura de la compuerta. Pero todas las trazas conducían a un vacío magnético, como si alguien o algo hubiera borrado su propia presencia en el espectro electromagnético al regresar al hangar.
Barrows notó que los altavoces industriales, antaño desconectados, seguían emitiendo pulsos. Pero esta vez, las voces no eran frases ni consignas, un coro de respiraciones ahogadas y sollozos guturales que parecían emerger de un abismo interior. Cuando se acercaron, cada respiración se sincronizaba con el latido de sus corazones, volviéndose insoportable. El sargento apuntó su linterna hacia la rejilla del altavoz, revelando en su interior una especie de masa orgánica verdosa, palpitante, que se contraía y expandía al ritmo de aquellas tenues bocanadas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el altavoz emitió un estruendo y la masa se escurrió por la rejilla como un líquido viscoso que se proyectó por el suelo de concreto, dejando tras de sí un rastro de chispas eléctricas. La alarma se hizo estridente. El pelotón retrocedió a la entrada y cerró la compuerta del Hanel, pero al accionar el mecanismo manual, descubrieron con espanto que los engranajes giraban al revés, impulsados por una fuerza contraria. Con cada vuelta, el zumbido subterráneo se intensificaba como si el edificio entero tramara un pacto secreto con el asfalto bajo sus cimientos. El coronel Holt, con la frente perlada de sudor, dio la orden de evacuar a toda la plantilla y sellar el perímetro con contenedores de hormigón. Aquella decisión marcó el punto de no retorno. Rendlesham dejaría de ser un puesto de vigilancia para convertirse en un laboratorio vivo de la locura, mientras tanto, en un improvisado centro de mando. Los oficiales revisaban las grabaciones tomadas por Penny y Barrows. La cinta original, que había sido consumida en la primera grabación, se había regenerado de manera autónoma, reproduciendo en bucle un canto coral primitivo y palabras antiguas en sánscrito. El lingüista Bob King, llamado de urgencia, intentó descifrar los fonemas. Ontar el alma, rezaba el coro, cuando King comparó esa frase con rituales de invocación del silencio en textos védicos. Comprendió que el eco no solo había perturbado sistemas militares, sino que podría haber abierto un nexo con dimensiones inmateriales donde reina el sonido primordial. Al caer la noche, un crujido en el perímetro de hormigón sacudió a los centinelas. A través de las cámaras térmicas detectaron una figura esbelta y oscura que se movía sin emitir calor. Con sus binoculares nocturnos, el sargento Fox distinguió una silueta alta, con extremidades desproporcionadas y un cráneo alargado, cuyos ojos parecían dos pozos de obsidiana. La criatura alzó un brazo y, en un gesto pausado, apuntó hacia el Hangar 2B. Segundos después, la antena de comunicaciones se fracturó en tres partes, despedazando los sistemas de radio de la base. El silencio retornó con una abrupta violencia, opresiva y profunda, como si el mundo hubiera exhalado su último aliento antes del amanecer. En ese instante, la verdadera dimensión de lo ocurrido alcanzó a Penny y Barrows. No se trataba de un incidente aislado, sino de una invocación. Entrelazados con los ecos védicos y las voces militares, habían desencadenado un ritual atávico que arrancaba pedazos de la realidad, y mientras Rendlesham quedaba desprotegida de cualquier forma de comunicación, la criatura se perdió entre los abetos, llevándose consigo el pulso contaminado que encendía los altavoces y corroía las leyes de la física. El coronel Holt, atrapado en una mezcla de incredulidad y determinación, reunió a los pocos efectivos que aún respondían al mando, bajo la luz de linternas temblorosas. Susurró una consigna: recuperaremos la historia. Y entonces como un canto de guerra. Silencioso, las voces emergieron de nuevo, esta vez dentro de sus propias cabezas, repitiendo un mentre que helaba la sangre: la puerta está abierta. El silencio es la llave. El amanecer llegó pálido, como si la península de Suffolk hubiera olvidado cómo brillar bajo la luz del sol. Mientras los restos del escalofrío nocturno se diluían en el aire, el coronel Holt reunió en la sala de mando a los pocos efectivos que aún conservaban la cordura. Penny, Barrows y los ingenieros se miraron unos a otros. Conscientes de que la misión había cambiado, ya no se trataba de documentar sucesos, sino de sobrevivir a aquello que habían desatado. Con paso firme,
Holt desplegó sobre la mesa un mapa de la base y señaló un sector que hasta entonces había permanecido sin explorar, unas ruinas de piedra caliza excavadas junto al límite norte del perímetro, según los registros históricos. Aquellas ruinas no formaban parte del diseño original de la base militar. Eran los restos de una antigua capilla agrícola, antaño propiedad de un conde local, que había sido derruida tras la Segunda Guerra Mundial. Las fotografías aéreas de los 50 mostraban un círculo de columnas carcomidas y una plataforma central. Sin embargo, las imágenes térmicas recientes revelaban un patrón diferente, líneas rectas de frío intenso que convergían en un núcleo brillante, como si un prisma enterrado proyectara su reflejo en el subsuelo. Con el apoyo de un equipo de geólogos de la RAF, los soldados penetraron el bosque siguiendo una senda cubierta de líquenes fosforescentes. Con cada paso, el silencio se volvía más opresivo, hasta el punto de que podían escuchar la propia gravedad comprimirse bajo sus pies. Burroughs llevó el equipo de detección magnética. Su aguja vibraba con una intensidad inusual, girando sin cesar entre los -12 y 87 Gauss. Penny, por su parte, sostenía una cámara de espectro completo, grabando en infrarrojo y ultravioleta, buscando cualquier anomalía lumínica. Cuando llegaron al círculo, notaron algo inimaginable. En el centro del claro, una plataforma de cristal transparente emergía del suelo, como si un fragmento de hielo eterno hubiera roto la capa vegetal. Sus bordes formaban un heptágono perfecto de 2 metros de diámetro. La superficie no reflejaba rostros, sino vacíos. Al mirarse, cada uno de ellos veía el contorno de un cuerpo hueco, como si el cristal hubiera absorbido su esencia. Alrededor, las columnas semiderruidas proyectaban largas sombras prismáticas que danzaban al ritmo de una brisa imperceptible. El geólogo Thompson se inclinó y perforó con un cincel de diamante y un pequeño testigo de la plataforma. Apenas rozó la superficie. Un estruendo sordo retumbó en sus huesos. El súbito cambio de presiones hizo que la aguja magnética saliera disparada y que la pantalla de la cámara de espectro completo parpadeara con manchas verdosas. Entonces ocurrió lo inesperado. Del interior del heptágono se elevó un resplandor difuso, una onda de luz líquida que ascendió hasta envolver los árboles circundantes. A través de aquel velo se dibujaron siluetas recortadas de máquinas imposibles y seres alargados que se movían en cámara lenta como un arsen de quimeras, atrapado en un sueño ajeno al tiempo. El coronel Holt ordenó retroceder, pero su voz se disolvió en un nuevo murmullo. Esa luz cristalina emitía un canto tintineante, una cadencia hipnótica que atravesaba el casco de los soldados y resonaba en sus cráneos. Bajo esa melodía, comenzaron a recordar fragmentos de vidas que no habían vivido, rituales en cavernas abisales, pactos sellados con tinieblas primordiales, constelaciones de voces que tejían galaxias de susurros. Cada memorización activaba una fisura en la realidad, como si su conciencia abriera puertas sucesivas hacia un laberinto de espejos infinitos. De pronto, la plataforma vibró y una grieta se trazó en su superficie. Con un crujido parecido al de un gran aeropuerto de metales expandiéndose, el cristal cedió y se abrió un orificio triangular. Un viento antinatural emergió, arrastrando con él hojas muertas y partículas de rayo cósmico. La luz interior se concentró en un haz cortante que perforó la neblina matinal y proyectó un prisma de arco iris invertido contra el bosque. Fue entonces cuando Burroughs gritó: «Contención cero. El umbral se está abriendo». Al otro lado de esa rendija, el mundo se veía distinto, un firmamento carmesí. Un horizonte quebrado por pilares de obsidiana y ruinas flotantes que giraban sin gravedad. Un dédalo de pasillos iluminados por filamentos verdes y estatuas humanas, cuyas facciones parecían diluirse en el aire. Una sinfonía de voces, ni hostil ni amigable, simplemente esencial, provenía de allí, convocando a los presentes a cruzar y convertirse en testigos de un reino paralelo donde el silbido del vacío era la voz de la creación. Holt alzó el puño, tembloroso pero decidido. «Tenemos que sellar esto cuanto antes. Nadie cruza».
recopilamos datos y evacuamos. Sin embargo, muchos cuerpos se encontraban inmóviles, atrapados entre el deseo y el terror, sin poder resistir la atracción de ese resplandor ajeno. La gravedad subjetiva de sus mentes se rendía ante la invitación. Penny vio como Thompson apartaba el cañón de su detector y daba un paso hacia la grieta. En un relámpago de lucidez, el sargento agarró al geólogo por el hombro y lo arrastró a tierra firme, obligándolo a renegar de aquella llamada abisal, la brecha. Mientras tanto, siguió expandiéndose. Un crujido final resonó y la plataforma de cristal quedó convertida en un fragmento flotante, suspendido en medio del círculo de columnas. El viento cesó, la luz regresó a su gris natural y el canto se apagó. Disoluto el puente etéreo, el claro recuperó su quietud, salvo por el pulso acelerado de quienes sabían que, en cualquier instante, aquel umbral podría reabrirse. Y en sus mentes retumbó el mentre: la puerta está abierta. El silencio es la llave. La grieta en el heptágono de cristal había quedado sellada, pero su herida en la realidad nunca sanó por completo, conforme la noche se cernía sobre Rendlesham. Un frío atávico regresó con más intensidad. Los guardias que patrullaban el perímetro relataron ecos distantes, como si el viento llevara voces procedentes de algún lugar más allá de las copas de los árboles. El coronel Holt advirtió a sus hombres: mantengan la calma y disparen solos si ven algo tangible. Sin embargo, las apariencias se rompen antes que los espejismos. Y muy pronto descubrirían que lo que parecía imaginario era demasiado real. Al caer la luna, el Heiner Tresa, destinado a almacenaje de piezas de repuesto, comenzó a emitir interferencias en las radios internas. Técnicos y soldados se agolparon frente a un altoparlante auxiliar, desenterrado de un depósito junto al depósito de munición. La voz que surgió al activarlo fue un susurro más cercano que la piel. No olviden el pacto. Durante segundos, nadie supo si aquello provenía del altavoz o de su propia conciencia. Cuando el instalador intentó desconectar el equipo, un estallido eléctrico lo lanzó contra el poste más próximo. Su grito medio humano, medio mecánico, se atascó en el aire con un timbre de sirena agónica, y luego un silencio tan rotundo que dejó a todos temblando en las entrañas del Heiner. La oscuridad adquirió densidad. Sombras que se retorcían. Bajo las luces de emergencia, se deslizaron entre los muebles y las cajas de repuestos. El sargento Barrows, herido por la metralla de chispas, alumbró con su linterna el pasillo lateral. Descubrió una mancha oscura que parecía absorber el haz de luz. Se acercó con cautela, la respiración entrecortada, y vio como la tinta de la mancha ondulaba, dibujando figuras humanas marchitas que salían de un amasijo informe. Intentó disparar, pero su pistola emitió un clic vacío. Las balas se habían convertido en polvo antes de abandonar el cargador. Mientras tanto, en la zona de comunicaciones, el equipo de inteligencia detectó picos de energía a través del sistema de fibra óptica. Un analista, con la voz agrietada por el cansancio, murmuró: está mapeando nuestras redes internas, sabe quiénes somos y de dónde venimos. De hecho, la maquinaria de la base empezó a grabar sonidos que ningún micrófono humano debería captar: el crujido de la corteza terrestre fracturándose, el palpitar salvaje de una bestia invisible, y la carcajada gutural de una voz que prometía romper huesos con la misma facilidad que un carámbano se quiebra en la nieve. El coronel Holt convocó al teniente Smith y le entregó un fragmento de cristal recuperado del umbral. Usa esto para rastrear cualquier reverberación anómala. Si algo consigue abrir siquiera 1 milímetro ese pasaje, sabremos dónde está. Con un osciloscopio portátil y el fragmento en mano, Smith recorrió los pasillos con pasos de gato, midiendo cada cambio de voltaje y cada eco resonante. Cuando puso el cristal junto a la cámara de un conductor de datos, registró un pulso, la chispa de un color verde enfermizo que, al tocar la superficie del fragmento, generó un reflejo de un corredor iluminado solo por flujos lumínicos imposibles. Junto a aquella visión fugaz, Smith vislumbró la silueta de un individuo que caminaba en dirección opuesta a él, un soldado vestido con el uniforme gris original de la base.
pero con la cabeza ladeada de forma antinatural, como si le colgara de un gancho. Al apartar el cristal, la imagen se desvaneció y el osciloscopio explotó en un fogonazo. El joven teniente cayó desplomado, con un grito ahogado y la piel chamuscada por un rayo de energía desconocida. La noticia de su estado crítico corrió como pólvora. Holt supo entonces que la amenaza ya no estaba fuera de las paredes, sino dentro de cada conducto, en cada chip de memorias y en cada memoria de sus hombres. Fue entonces cuando ordenó evacuar el Henner 3A y sellarlo con contenedores cargados de plomo y hormigón. A su colapso asistieron soldados embarazados en los morteros de hormigón. Era un cerco improvisado, pero podría retrasar lo inevitable. En la zona de enfermería, la enfermera de guardia, la sargento Davis, revisó a los heridos. Sus notas describían síntomas imposibles, insensibilidad al dolor, pupilas que se dilataban y contraían al ritmo de una radio imaginaria. Visiones de túneles lumínicos que no correspondían a ningún pasillo real de la base. 2 médicos consultaron los expedientes y comprobaron que los diagnósticos variaban según la hora del día: fiebre alta por la noche, estado catatónico al amanecer y un grito silenciado cada vez que la cámara registraba algún destello verde. Davis, con el rostro enrojecido, concluyó: esto no es una epidemia, es la base sufriendo un contagio de otra dimensión. Al caer de nuevo la noche, el coronel Holt reunió a Sustez en la sala de proyección. Allí colgó mapas de frecuencias, esquemas de resonancia y los cristales fragmentados. Abrió el último archivo de la grabadora de Penny, el que no había sido consumido, y proyectó el espectrograma en la pantalla, unas líneas verdes y púrpuras que danzaban con la cadencia de un latido. Sobre el gráfico, destacaba una pauta repetitiva, 3 picos ascendentes, 2 caídas súbitas, 4 pulsos breves, y un punto final que se expandía hacia el infinito. Es el mismo código Morse que escuchamos junto al C-130, murmuró. Barrows, nos están hablando desde dentro de la base misma. Holt asintió con la mandíbula apretada. Tenemos que romper el ciclo, cortar el mensaje antes de que nos bese la locura. Entonces llamaron al capitán Benz, especialista en electrónica militar. Trajo un modulador de frecuencias capaz de emitir en contrafase señales a 20 kHz. La idea era simple en teoría: saturar los altavoces y los conductos con un pulso antisonoro que anulara cualquier rastro de aquella voz invasora. Pero la práctica demostró ser más cruel. Al activar el modulador, el Henner I entonó a coro un grito inaudible que recorrió todas las paredes. Los marcos de las puertas chisporrotearon y una onda expansiva sacudió los cimientos, como un latigazo de silencio que rompió vidrios y arrancó alcantarillas del suelo. Cuando el pulso concluyó, todo volvió a la calma. Tan solo durante un segundo. Después, un murmullo emergió dentro de los oídos de los presentes, tan bajo que fue solo perceptible en el cráneo de cada individuo. El velo se ha roto, y con eso, la oscuridad cobró sustancia, transformándose en un rostro apenas esbozado por la penumbra, ojos chispeantes, piel translúcida, labios siniestros que se curvaron en una sonrisa interminable. Entonces el espectro se desvaneció, dejando atrás un eco. Abrimos camino. Los hombres de Holt comprendieron que no se trataba de un enemigo concreto, sino de un susurro universal, un aliento intangible que permeaba cada rincón de Rendlesham. Y supieron, con un terror sin retorno, que aquel velo rasgado solo se refrendaría con un silencio absoluto, un silencio que todavía estaban muy lejos de alcanzar. Cuando el coronel Holt pronunció aquellas palabras, solo un silencio absoluto sellará el velo. Supo que la última esperanza de Rendlesham recaía en una combinación de ciencia militar y antiguas invocaciones. Durante días, los pocos supervivientes habían recopilado fragmentos de cristal y analizado cada frecuencia, buscando en los textos védicos y en los manuscritos militares alguna pista para revertir el ritual. Ahora afrontaban la tarea de forjar un contramenaje que, en teoría, anularía la voz invasora y cerraría la grieta que amenazaba con devorarlo todo desde el interior. Al caer la noche, con el aire cargado de ozono y ceniza verde,
Penny y Varus descendieron al claro, donde el heptágono de cristal había sido sellado apresuradamente, a cada paso. El suelo crujía como si respondiera a su peso con un lamento antiguo. Puntales de luz lunar escapaban entre los árboles, creando líneas espectrales que se entrecruzaban sobre las ruinas de la capilla. Allí colocaron el modulador de frecuencias en contrafase con el fragmento prístino extraído días atrás, junto a un círculo trazado con tiza de cal. Un diseño hexagonal inscrito en un heptágono. Símbolo de equilibrio entre lo humano y lo inhumano, en el centro de aquel Madala improvisado. El lingüista Bob King comenzó a recitar el mentre invertido, una sucesión de fonemas en sánscrito y latín mezclados con códigos Morse en tono descendente. Cada sílaba resonaba en el aire como una gota de plomo cayendo en un lago inmóvil. Conforme King avanzaba, la vibración de las piedras se intensificaba, y el modulador comenzó a emitir pulsos a 20 kHz en eco inverso. Era un contracanto. Cada pulso destructor de la voz invasora sumaba una nota más al himno de lo inefable. Mientras recitaba, el suelo cedió y surgieron del terreno sombras retorcidas. Figuras humanas ennegrecidas que alzaban los brazos, suplicando ser escuchadas. Bajo ese coro espectral, los soldados tensaron las ametralladoras, pero supieron que sus balas no detendrían aquel ejército de voces rotas. Entonces, Penny activó el modulador en su máxima potencia. Un estruendo sordo sacudió el bosque. El aparato vomitó un pulso antisonoro que hizo vibrar las cadenas de hierro oxidadas y fracturó los pilares de piedra caliza. El coro etéreo se desmoronó como un edificio abandonado. Los lamentos perdieron su armonía. Las respiraciones quedaron suspendidas y un silencio tan denso cayó sobre ellos que pudieron oír el palpitar de sus propios corazones. El heptágono de cristal, castigado por el pulso antisonoro, vibró con tal violencia que una fisura se deslizó por su perímetro. No obstante, en lugar de crecer, aquella grieta comenzó a cerrarse desde el interior, como si una mano invisible empujara los fragmentos para recomponer la barrera entre los mundos. En medio de aquella vorágine, Varus vio como el cielo se cubría de nubes verdosas que giraban en sentido contrario a la rotación terrestre. Un viento huracanado arrancó las hojas de los árboles y las precipitó en espiral sobre el claro. A través de la furia atmosférica, King concluyó el canto final, ese agudo Macron NIA símbolo 1E43 Bari, un estruendo culminante, un pulso más grave que el martilleo de la misma creación, barrió el Madala y dejó un silencio absoluto. Fue tan profundo que los hombres vacilaron, creyeron haber perdido la conciencia. Al recobrarla, comprobaron que el modulador y el fragmento de cristal se habían fundido en un solo bloque opaco. Bajo sus dedos, la superficie carecía de brillo, parecía piedra volcánica. No quedaba rastro de la voz invasora, ni un eco. El bosque y las ruinas recuperaron su tono grisáceo natural, libre de silencios anómalos. A lo lejos, en el Hangar 2B, las luces de emergencia titilaron y las radios recobraron frecuencia normal. Una señal de vida rendía homenaje al fin del horror. El coronel Holt, con la mirada encendida por un agotamiento que rozaba lo humano y lo etéreo, alzó la mano derecha y guardó en su abrigo el bloque de piedra cristalizada. «Hemos pagado un precio», murmuró, dirigiéndose a Penny y a Varus. «La grieta se cierra, pero el eco perdurará en nuestra memoria. Nunca oyentes normales podrán escuchar el silencio que lleva tatuado el aliento de la oscuridad mientras recogían el equipo». El sargento Davis emergió del bosque con varios heridos. La enfermería había colapsado bajo el peso de las visiones y el contagio de Dimension. Sus pupilas, aún dilatadas, seguían reflejando un resplandor verdoso en su periferia. Con voz quebrada, avisó de que los reactores de los T-130 comenzaron a emitir interferencias y a cerrarse de forma automática. La base, consumida por la sucesión de eventos, entraba en estado de bloqueo total para evitar que cualquier aeronave partiera con el secreto a bordo. Así, bajo un cielo de plomo y cicatrices de relámpagos, Rendlesham se quedó en silencio.
un silencio vivo, consciente de cada fragmento de su territorio. El eco de las voces olvidadas había sido conjurado y, encerrado en aquel bloque de cristal de obsidiana, los hombres sabían que el conocimiento de lo ocurrido representaba una carga terrible, el precio de un silencio que nadie debería desear oír. La errore sobre Rendlesham era una promesa rota, el cielo mostraba un tono grisáceo tan denso que la niebla nunca se disipaba del todo. Tras sellar el Madeley y fusionar cristal y modulador en un bloque opaco, el coronel Holt emitió la orden de abandono inmediato. Cada rincón de la base parecía contener un fragmento del susurro invasor. Un eco residual que se adhería a los metales, a los conductos de aire y a las mentes de los supervivientes. Sabían que quedarse era condenarse a escuchar esos pensamientos ajenos para siempre. Penny y Barrows, junto a un equipo reducido de ingenieros y médicos, comenzaron a desmontar el equipamiento clave. Las antenas de radio, cuyos cables habían transmitido el canto védico y las consignas deformadas, fueron envueltas en lona ignífuga. Los altavoces industriales fueron desconectados de sus soportes y asegurados con cintas de cobertura en cada intervención. La sensación de que las paredes respiraban y las máquinas palpitaran aumentaba el ritmo de sus latidos. Nadie quería mirar hacia la puerta del hangar, donde el bloque de cristal de obsidiana reposaba dentro de un contenedor plomado. Mientras tanto, la enfermera Davis atendía a los heridos en un improvisado triage junto al estacionamiento de vehículos blindados. Sus notas reflejaban una sintomatología que desafiaba los manuales médicos, dos oficiales que susurraban palabras en un idioma desconocido, aun con los ojos cerrados. Un técnico de comunicaciones que recitaba fragmentos de códigos Morse en sueños febriles. Un soldado cuyo cuerpo adoptaba posturas antinaturales, como si intentara seguir el compás de una melodía inaudible. Con gesto firme, Davis administraba sedantes y tranquilizaba los ánimos, consciente de que cualquier grito podía desencadenar un retorno del ritual. A las 6 de la mañana, el coronel dio la orden de traslado. 2 camiones militares escoltaron el transporte que contenía el bloque sellado, escoltados por un pelotón de tanques ligeros. La caravana avanzó lentamente por la pista de aterrizaje, cuyos antiguos cráteres de impacto inscritos en el asfalto como recordatorio brillaban con el rastro residual de energía Dimension. Cada motor rugía con un retardo extraño. El sonido llegaba unos instantes después de que el vehículo hubiera pasado, como si el tiempo dentro de la base viajara a otra frecuencia. Penny revisó los espejos térmicos del primer camión y notó que, tras la cabina, una silueta oscura bailoteaba bajo la lona que cubría el contenedor. Al acercarse, el aire se volvió frío de golpe, y pudo distinguir una mano huesuda que se asomaba por un pequeño desgarro de la lona. La presión en su estómago se hizo insoportable. El pulso de la criatura era paralelo al de ellos, sincronizado a la perfección con el tamborileo de sus pies al moverse. Con un disparo de advertencia al aire, Penny obligó al conductor a detenerse. Al bajar, descubrieron que la mano no pertenecía a ningún ser vivo. Era la proyección espectral del teniente Smith, cuya piel se había desvanecido en la explosión del osciloscopio. Aquella extremidad flotaba, tirando de la lona, como si quisiera liberarse del destino que la mantenía anclada. El coronel Holt, apoyado contra el camión, contempló el incidente con rostro pétreo, negativo a bajar el ritmo. Sigan adelante. Ordenó que la caravana continuara y agregó: nada puede quedarse atrás, ni un recuerdo que alimente a la oscuridad. Mientras los camiones regresaban al hangar, los tanques cobraban posición para cubrir la retirada, creando un semicírculo defensivo que apuntaba hacia el interior de la base. Al llegar al perímetro norte, un helicóptero UH-60 Black Hawk esperaba, con las puertas abiertas. Sus rotores giraban en vacío, incapaces de arrancar por completo, un fallo mecánico deliberado, atribuible a la contaminación Dimensional que había corrompido los circuitos de la nave.
3 técnicos de la unidad de mantenimiento rápido trabajaban febrilmente para reactivar los sistemas de ignición, ajenos a las sombras que se deslizaban entre ellos. De pronto, el bloque de cristal de obsidiana comenzó a vibrar dentro del camión, emitiendo un pulso tan bajo que solo se percibía en el suelo. Una grieta diminuta se asomó por uno de sus bordes, y un fino hilo de luz verdosa escapó, disolviéndose en el aire. Penny gritó para que todos retrocedieran, al unísono. Las armas se levantaron y apuntaron al contenedor. Holt examinó el fragmento con unos prismáticos de alta resolución. Aquella fisura era la primera señal de que el sello no era permanente. Con voz tronante, ordenó abrir el contenedor y retirar el bloque. La tensión se hizo insoportable. Los soldados temblaban, apretando los gatillos como si el peso de sus vidas dependiera de un instante. Cuando el bloque salió a la luz del amanecer, el viento pareció oscilar en frecuencia. Sus bordes destellaron con una intensidad repentina, proyectando sombras que danzaron en el interior de los hangares cercanos. Entonces, el coronel Holt tomó una decisión drástica: lo llevaremos al bosque. Allí enterramos esto y lo dinamitamos. No permitiremos que nadie más lo toque. Acompañado por Penny y Barrows, se dirigió al límite este de la base, donde un viejo silo de munición había sido condenado años atrás, bajo la copa de un roble centenario. Cavaron un hoyo profundo. La tierra se removía ligera, como si rechazara la presencia del bloque. Cada pala lanzaba motas de polvo verdoso que chispeaban bajo la humedad matinal. Finalmente, depositaron el artefacto en el fondo, rodeándolo de explosivos militares de alta potencia y sensores de proximidad para evitar que el estallido perturbara la capa freática o despertara nuevas resonancias. Tras colocar el detonador a control remoto, retrocedieron 40 metros, agazapándose tras 2 tanques. Fue Barrows quien apretó el gatillo. Un estallido atronador sacudió el bosque, lanzando rocas y cráteres contra el cielo. La onda expansiva barrió las copas de los árboles y desplazó el aire a su alrededor en una ola de calor seco. Cuando el estruendo cesó, quedó un silencio tan absoluto que los hombres contuvieron el aliento. No hubo eco, ni susurro, ni resonancia, solo un pozo humeante de tierra quemada. Con la misión cumplida, la caravana regresó al helipuerto. Los rotores del UH-60 se activaron finalmente, levantando nubes de polvo y hojas muertas. Cada soldado subió con la sensación de cargar en su interior el peso de un mundo liberado y a la vez condenado. Al elevarse, Peña apuntó su linterna al claro donde había desaparecido el artefacto. Solo vio cenizas oscuras que se arrastraban por el viento. La base quedó atrás, oculta entre la neblina y el silencio incorruptible de una mañana secada por la explosión. Mientras ascendían, el coronel Holt examinó el horizonte. Los hangares humeaban. Las antenas yacían dobladas y no había ningún indicio de vida activa bajo las nubes bajas. Preguntó por radio si alguien captaba señales. Solo recibió estática y un murmullo casi imperceptible. A modo de agradecimiento o despedida, gracias por abrir el camino. Durante un instante, todos escucharon el propio eco de sus nombres, antes de que el UH-60 se alejase más allá del perímetro de Rendlesham. Al fin, el motor del helicóptero rugió con normalidad. El grupo sintió un alivio imposible de describir. El silencio era un territorio conquistado, una victoria amarga. Pero ninguno pudo apagar la certeza de que, en algún lugar, entre esa niebla y esas cenizas, una semilla de aquel susurro había quedado intacta. Y, en sus mentes, resonó una última frase: la puerta puede cerrarse, pero la llave siempre permanece en el corazón del silencio. Felicidades, valiente del abismo, has recorrido cada sombra y cada susurro de esta historia, hasta su epílogo. No muchos tienen la paciencia y la determinación de adentrarse en recintos donde el silencio cobra forma y las luces plateadas desdibujan la realidad. Tu atención sostenida ha forjado un vínculo especial con lo ignoto, convirtiéndote en testigo de un relato que trasciende los límites de lo meramente audible. Hoy eres parte de aquellos pocos que soportan el eco del vacío y por ello mereces un reconocimiento único. Para sellar este compromiso,
Te invito a comentar la siguiente frase en los comentarios. Escuché el eco que nadie más se atrevió a oír. Escribe exactamente esas palabras si te encontraste suspendido entre el miedo y la fascinación. Porque así podremos identificar a los verdaderos exploradores de lo oculto que han acompañado al viajero hasta este final. Cada mensaje reafirma la fuerza de nuestra comunidad y nos empuja a descubrir nuevos misterios. Deja tu like para demostrar que te ha conmovido esta expedición hacia los rincones más oscuros de la base de Rendlesham. Al hacerlo, ayudarás a que YouTube reconozca la importancia de estos relatos y los recomiende a otros intrépidos que anhelan perderse en lo inexplicable. Compartir este video será como prestar una llave de silencios a quien aún no ha oído la llamada de lo desconocido. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún pasaje oculto ni relato que desafíe los límites de la razón. Suscribirse es más que un clic, es sumarse a una hermandad de curiosos que entiende que el verdadero descubrimiento requiere valor para enfrentarse a la oscuridad. Comparte este video en tus redes, en grupos de aficionados a lo paranormal o con ese amigo que siempre mira al bosque cuando cae la noche. Al propagar este relato, estarás construyendo un puente de miradas dispuestas a cuestionar la realidad. Cada suscripción y cada comentario son ladrillos para edificar un espacio donde lo desconocido cobra voz, donde lo cotidiano se quiebra y lo extraordinario se hace palpable. Gracias por escuchar hasta el final y convertirte en guardián de este silencio. Recuerda, las puertas del misterio solo se abren con coraje y la llave siempre permanece en el corazón de quienes se atreven a oír. Hasta el próximo viaje. Mantén tus auriculares listos y tu mente alerta, porque el verdadero encuentro con lo oscuro está a la vuelta del silencio.